Cámara despacha al Senado esta nueva ley de migraciones. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por unanimidad en general el proyecto que modifica y busca endurecer la actual ley de migración y extranjería. La iniciativa propone medidas más restrictivas que la legislación vigente, generando diferencias en el oficialismo, entre las que hay algunas que vamos a conversar aquí, precisamente con nuestra entrevistada Carolina Tello, diputada del Frente Amplio. ¿Cómo está, Carolina? Hola, Julio César, ¿cómo estás? Muy bien, aquí terminando la Comisión de Gobierno Interior y muy contenta de poder conversar con ustedes de estos temas que son tan relevantes y sentidos para nuestra ciudadanía. Diputada, se habla de una ley que se endurece esta actual ley de migración y extranjería. Cuéntenos un poquito por qué, contémosle a la gente por qué es lo que cambia. Sí, bueno, primero señalar que este es un proyecto que viene a mejorar la ley de migración y extranjería que ya había sido reformada hace poco tiempo en el Parlamento, pero atendido los procedimientos que hoy día existen, que lo que pudimos ver de distintas exposiciones, de distintas, en algunos casos, solicitudes derechamente que se nos hizo en orden a poder acelerar en algunos temas, por ejemplo, lo que significan los plazos que existen para poder hacer los respectivos recursos de reclamación cuando, por ejemplo, se decreta una orden de expulsión, ¿cierto? O se lleva adelante algún tipo de procedimiento en relación al tema migratorio. Por ejemplo, hoy día existe un plazo de 10 días para poder impugnar aquello. Esto, con este proyecto de ley que hoy día pasa al Senado, se disminuye a 5 días, lo cual implica, por ejemplo, que eso va a acelerar estos procesos. Y por otra parte, también desde el punto de vista de las facultades que tiene, por ejemplo, algunas autoridades, particularmente del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría del Interior, particularmente en este caso el subsecretario, que tiene la facultad de poder establecer en virtud de el orden público, que es lo que se incorpora a través de la normativa para que puedan justamente tener mejores herramientas, por ejemplo, para poder tomar detenidos muchas veces a las personas que se decreta la orden correspondiente, pero al no tener las herramientas en la legislación y en esta normativa, nosotros la incorporamos y la creamos a través de este proyecto de ley. En ese sentido, se mejora la herramienta y se permite así poder agilizar de cierta manera los procedimientos. Esto no significa que no existen garantías para las personas, esto no significa que no se respeten los derechos de las personas, sino que nos hemos preocupado también en la Comisión de Gobierno Interior de poder resguardar este necesario equilibrio, y ahí es donde, por ejemplo, no hemos llegado con algunos temas tan sensibles como la escolaridad o el acceso a la salud, por ejemplo, de niños, niñas que vienen de otros países efectivamente y que, por ejemplo, se aprueba una norma en la lógica de que no tengan el mismo derecho que los niños y niñas que nacen, ¿cierto?, en nuestro país y que tienen la nacionalidad. Así que en ese punto, por ejemplo, allí nosotros votamos distinto, ¿no? Y esperamos que eso también se pueda mejorar en el Tribunal Constitucional, porque creemos que es algo que es arbitrario y que en definitiva no va en la línea de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, que me parece que eso es central en una sociedad como la nuestra, que hemos dicho públicamente muchas veces que los niños y niñas siempre deben estar primero y por sobre situaciones que muchas veces incluso no dependen de ellos. Diputada, hemos visto que en el norte hoy día hay una oleada de ingresos altísimo. La gente nos manda fotos de Iquique, afuera del terminal con carpa, gente que vuelve a vivir en la calle. ¿Cómo ha sido la conversación de esto en el Congreso? Hay una importante tramitación de proyectos en la Comisión de Gobierno Interior, Julio César. De hecho, mañana justamente vamos a trabajar a partir de las 8:45 un proyecto que tiene que ver justamente con establecer algunos espacios físicos para que puedan estar estas personas. Allí también va a haber una discusión en la lógica de si esto va a ser centros de internación o
si, por ejemplo, va a existir la posibilidad de que las personas, como dices tú, que no tienen un lugar donde estar, puedan, ojalá voluntariamente, ir a esos lugares también y tener un resguardo en ese sentido, donde poder quedarse de manera segura, y creo que eso también es un aspecto que tenemos que incorporar en la discusión que comencemos mañana en la mañana, pero también tenemos otro proyecto que ya estamos muy pronto a poder despachar de la comisión, que también esperamos que pueda ser el día de mañana y que tiene que ver con acelerar también el proceso de expulsiones propiamente tal. Lo que conversamos recién tiene que ver con la ley de migración y extranjería en general, pero también tenemos el proyecto en particular de las expulsiones, ¿no?, que va en la misma línea de lo que te comento, que básicamente tiene que ver con mejorar las herramientas y agilizar los tiempos, principalmente porque sabemos que son muy lentos, pero que van también en la lógica de poder tener un mejor control. Y creo que uno de los aspectos importantes que se incorporan con estos proyectos tiene que ver con el registro biométrico que trae el proyecto que despachamos hoy al Senado, y eso va a ser muy importante desde el punto de vista de la identificación, como dices tú, de las personas que ingresan, porque hoy lamentablemente no tenemos cifras que sean absolutamente reales en relación a cuántas personas efectivamente han ingresado desde otros países, toda vez que sabemos muchas de ellas ingresan de manera irregular y en algunos casos no hay acceso, ¿cierto?, a documentos de identificación, qué sé yo, pasaportes, carnet de identidad, etcétera. Sin embargo, ese problema se va a comenzar a erradicar una vez que ojalá sea ley de la República y podamos tener este registro biométrico, y todas las personas van a tener que, como se dice, enrolar, y va a existir en nuestro país un registro en ese sentido para poder saber quiénes son las personas que están acá, en qué condiciones se encuentran, dónde están, y también si es que están cumpliendo con la normativa que hoy tiene nuestro país para todos y todas, y también las que sean particularmente de temas de migración. Claro. Viendo lo particular con los expulsados, ¿cómo solucionar aquello cuando a veces vienen entrando, llevan pocos metros y no pueden ser reconducidos hacia la frontera, sino que tienen que ya están dentro del territorio nomás? Sí, es bien complejo porque el proceso, además de requerir bastantes recursos en ese sentido para poder generar las expulsiones, y así lo han expuesto diversas autoridades en nuestra comisión durante estos 3 años, ya un poco más de 3 años que llevo en la comisión, y eso tiene que ver también con un rol que lleven adelante las conversaciones entre los distintos países, ¿no? El rol diplomático, la conversación diplomática en ese sentido es muy importante, y también hemos impulsado desde la comisión que eso se lleve adelante para justamente poder precaver estas situaciones, toda vez que como sí o sí se tiene que generar todo este procedimiento. Evidentemente, en algunos casos duran muchos meses, años, y es lo que necesitamos que en estos casos se corrija, y por eso es de esperar que esta normativa prontamente pueda salir del Senado y así poder tener esta ley y evaluar, ¿cierto?, si es que, y ojalá sea así, sirve para poder, por una parte, evitar estos ingresos de manera irregular, pero por otra parte también controlar y ordenar a quienes ya están dentro del territorio, y creo que en eso el proceso de empadronamiento voluntario que se llevó a cabo durante hace algunos meses atrás en nuestro país también sirvió para poder tener un mejor registro, ¿no?, y una mejor información de qué es lo que tenemos hoy en nuestro país y cómo lo seguimos abordando en el futuro, porque entendemos, y esto desde, yo diría, todos los sectores políticos que participamos en esa comisión, concordamos en aquello, concordamos que tenemos que encontrar formas que sean eficientes, porque de alguna manera vamos viendo que mejoramos las leyes, sin embargo, cuando se llegan a aplicar, muchas veces ya tenemos que volver sobre la misma, que es lo que estamos haciendo en este caso con la ley de migración y extranjería, ya que la realidad, como dices tú, va abundantemente, y desde el Parlamento tenemos que tener la capacidad de poder ir abarcando esas situaciones y dando respuestas que sean más eficientes. Muchas gracias, diputada. Le enviamos un abrazo. Que esté muy bien.